Buenas tardes, hermanos. Una vez más le damos gloria a Dios por su bondad, su gracia, su misericordia. Le damos gracias a Dios porque Él nos ha traído aquí, porque tiene una palabra para nosotros. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por quien tú eres. Un Dios de amor, un Dios de misericordia. Un Dios que tiene paciencia para nosotros. Señor, queremos escuchar y Padre, el mensaje es de ti, Señor, que nos va a ministrar a nosotros. Toca los oídos, Señor, de cada uno para escuchar lo que tú tienes y las promesas, la esperanza, Padre. Especialmente como iglesia estamos orando por si hay alguien que no tiene una relación contigo, Padre, que tú toques el corazón. Señor, te pedimos así como cada uno de nosotros un día que teníamos un corazón de piedra y tú nos dices uno de carne, Padre, que siente. Y te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues es un día muy especial porque estamos aquí primeramente alabando a Dios. Le iba a tocar al pastor Nacho predicar ahora, pero como es un día muy especial, quiero enseñarles por qué es un día muy especial para nosotros. Hoy, hace 40 años, yo me casé con mi esposa y iba a tomar un tiempo de descanso y ir con mi esposa a un lugar, maybe Bakersfield or no. Pero mi esposa me estuvo hablando y me dijo, mira qué bonito, después de 40 años, el día de nuestro aniversario, 40 años, y vas a estar predicando la palabra de Dios. Y en eso dije, gracias, mija. Y levanté y hablé con el pastor Nacho y le dije, Nacho, disculpa, pero no vas a estar predicando tú en el domingo. Y en cuando uno piensa, dice, quiero tener un mensaje especial y buscar en las escrituras para algo que va con el aniversario y todo esto. Y dije, pues, ¿dónde estamos en el libro de Efesios? Estamos en el libro de Efesios capítulo 2. Voy a pedir que pasen ahí. Y yo no tenía que buscar nada porque Dios ya lo tenía preparado. Que sigamos en Capilla Calvario, nosotros vemos, lo que hacemos es libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y nosotros estamos siguiendo en ese ritmo como Dios ha puesto a los fundadores de Capilla Calvario. Tú nomás ve por medio de la palabra de Dios. Y lo que hice es preparé el mensaje de donde nosotros estamos hoy día. En Efesios capítulo 2, y vamos a dar el principio en el versículo 14. Y cuando yo y mi esposa nos casamos hace 40 años, hay muchos tiempos en cuando nosotros pusimos paredes. Aún cada fin de semana yo agarraba una piedra y lo ponía en este muro de separación. Y cada fin de semana no fallaba que yo siempre estaba construyendo una pared en donde nosotros ya no estábamos hablando. Ya la palabra de divorcio subió como 4 o 5 veces en nuestro matrimonio. Pero Dios tenía un plan. Y nosotros, por medio de la misericordia de Dios y la gracia de Dios, aquí estamos. Sirviendo a Dios. Y cuando yo me puse a preparar el mensaje de donde nosotros estamos,
Voy a leer del versículo 14 de Efesios 2. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando las paredes entre medio de la separación. No dice que de la paz que Él nos ha traído por medio de Jesucristo a Dios. Aquí la palabra de Dios dice, Él es nuestra paz. Jesucristo es la paz que nosotros tenemos. No está hablando de la separación de Dios y el hombre. Él está haciendo una declaración que Jesús, tú eres mi paz. Tú eres el que traes paz a mi vida. Tú eres cuando las cosas están difíciles. Aún Él es el que va a derribar la pared de un hijo, de una madre, de una hija. Él es que Él quiere hacer esa obra y derribar esa pared que, como yo dije, yo estuve construyendo esta pared en donde ya no estábamos hablando, y a lo mejor es el hijo, a lo mejor es la esposa, a lo mejor es el esposo que está derribando poniendo una pared, poniendo esas piedras de división. Pero aquí dice, porque Él es nuestra paz. Y Él es de ambos pueblos hizo uno. Nosotros vemos eso también en cuando habla Dios de la pareja, que lo que Él ha reunido, que ningún hombre, cuando dice ningún hombre quiere decir mujer o varón, que nadie separe. En Marcos 10, 8 al 9 dice, en la Reina Valera versión antigua dice, y los que eran dos serán hecho una carne. Así que no son más dos, sino una carne. Pues lo que Dios junta, no lo aparte el hombre. En cuando Dios está diciendo, Él va a derribar esta pared. Y lo que Él ha unido. Él hizo la familia, Él nos reunió, Él nos dio nuestro hijo, nuestra hija. Y aquí está diciendo, Dios, tú eres mi paz y tú vas a tumbar esta pared que hay de separación en cuando los hijos ya no quieren hablar o cuando el esposo o la esposa no están hablando. Señor, que tú seas mi paz, que tú seas el que va a obrar en esta situación. Él es nuestro paz. No le hace la diferencia que tenemos nosotros. Y cuando Pablo estaba escribiendo eso, también estaba mencionando que los judíos y los gentiles, había una separación entre ellos. Pero en Jesús se unió, se hizo uno, así como en la palabra de Dios, los dos serán uno en el matrimonio. Él cuando derribó la pared, había una diferencia entre los judíos, los gentiles. También había una pared, literalmente en el templo donde ellos iban, los judíos, a adorar. Había una pared y las mujeres de este lado y los varones de este lado. Los gentiles no podían pasar esta pared. Había división, pero cuando Jesús murió y la cortina se rompió, ya no hay. Ya no hay de eso, que yo soy el varón y lo que yo digo, eso. No, nosotros venimos delante de Jesús y Él es nuestra paz. Para la mujer y para el varón, ¿sabes qué? ¿Saben qué? Mi esposa va delante de Jesucristo, orando, con el mismo espíritu, con el mismo poder que yo. No hay diferencia en eso, porque esa pared se tumbó.
En cuando la esposa va y está orando, también el esposo está orando delante de Dios, porque esa pared de separación, aquí la palabra de Dios dice que ya no está, ya está roto esa pared. Que nosotros como varones, con nosotros las hermanas, ellas vienen delante de Dios igual como nosotros, porque ya no hay división. Dios nos dio los privilegios a los varones, también a las mujeres, bendiciones espirituales, privilegios espirituales de la oración, de venir delante de un Dios, de llegar al trono de gracia y entrar. Igual. Y eso es lo hermoso de uno en cuando un matrimonio o una relación, en cuando uno está aquí y la esposa está aquí y los dos van a un rumbo que es Jesucristo. La cosa que pasa en esa relación es que se van acercando porque tienen una meta y la meta es Jesucristo. Aún un hijo, una hija, cuando no hay la meta que es Jesucristo, hay división. No hay un único que están llegando a una meta que es la gloria de Jesucristo, y lo que Él quiere hacer es unirnos. Tenemos nuestros privilegios espirituales, la mujer así como el varón. El 15 dice, anheló en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para creer en sí mismo de los dos un solo hombre, haciendo paz. En cuando habían dos, Él los unió y hizo uno. Y anheló en su carne la enemistad. Qué hermoso es eso en cuando nosotros vemos que Jesucristo en su cuerpo, el enemigo, la enemistad, Él lo anheló. Mira, habla de los mandamientos expresados en las ordenanzas, la sentencia de nuestro matrimonio, de yo y mi esposa, la sentencia de todo lo que yo hice. Y el fin de eso, con todo derecho, es la muerte de este matrimonio. Porque la sentencia, y yendo por medio de la ley, la sentencia es que se termine. Pero Dios anheló esa sentencia en su carne. Anheló en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para creer en sí mismo. ¿En quién? En sí mismo, en Jesucristo. De los dos, un solo nuevo hombre, haciendo paz. Dios hizo esa obra. Lo logró Cristo Jesús en la cruz. Y cuando Él murió en la cruz, Él cumplió todo sin pecar. Como dije la semana pasada, lo que Él hizo, lo que Él sufrió, es como si fuera alguien culpable, pero Él sin culpa lo pagó por nosotros. Él no tenía culpa, pero lo que Él sufrió era como si Él fuera culpable. Y el nombre del culpable es mi nombre, es el nombre de cada uno de nosotros. Porque el que era culpable era nosotros, no Jesús. Pero Él pagó el precio para nosotros. Él logró en su carne pagar el precio para nosotros. Y somos reconciliados. Regresando a los judíos y a los gentiles. Había gentiles, había judíos. Habían dos personas en el mundo. Los que estaban cerca a Dios, que eran los judíos, y los que estaban lejos de Dios, los gentiles. Pero aquí la palabra de Dios, de los dos solamente hay un nuevo hombre haciendo paz. Había una tercera persona que entró en el mundo.
No era el pueblo religioso. No era los gentiles que estaban fuera y lejos de Dios, sino llegó una tercera persona. J. Vernon McGee dice en cuando los dos metales se unen y se hace uno como el aluminio, que todos disfrutamos de ella. Agarraron dos metales y los unieron y sacaron otro metal para el provecho, para la bendición de cada uno de nosotros. Así, de los dos se unieron y se hizo una, que es la iglesia, que somos nosotros. No somos judíos, no somos gentiles, nosotros somos pueblo de Dios. Y Él unió los dos y trajo paz. ¿Por medio de qué? Por medio de la cruz. Y Él sufrió en la cruz. ¿Para qué? Para traer paz, para unir. No solamente yo con Dios, sino como les expliqué, un hijo con una hija. Si el hijo no quiere de Dios, si la mamá no quiere de Dios y el hijo sí, con todo el corazón nosotros estamos orando, Señor, tráelos a tus pies, para que haya una unión, para que haya paz, el paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Aún en cuando uno está enfermo, ¿cómo puede tener el paz de Dios en cuando nosotros tenemos cáncer? Porque sobrepasa el entendimiento. Eso dice la palabra de Dios. El paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo tenemos porque nosotros tenemos esperanzas en Jesucristo. Tenemos una tercera persona que es la iglesia. Acuérdense en cuando Pablo estaba escribiendo esto, que este concepto de iglesia era nuevo para ellos. Eres judío, eres gentil, pero esto de la iglesia uniendo al gentil y los judíos, uniendo para que haya paz, para que ya no haya división, eso era nuevo en el mundo. Pero eso es lo que hizo Jesucristo con nosotros. Y eso es lo que Él quiere hacer no solamente con nosotros, pero aquellos que amamos tanto, que haya una reconciliación primeramente con Dios. Y así unir una vez más la familia. En el 13, el versículo 16, disculpa. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad. Una vez más, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad. Dice la palabra de Dios en Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La dádiva de Dios es vida eterna, es un don. Es un regalo. Y nos reconcilió en la cruz y matando en ella, en la cruz, la enemistad. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Para nuestros matrimonios, para nuestras relaciones. ¿Qué divide? ¿Qué es lo que divide una pareja? ¿Qué es lo que divida un matrimonio? ¿Qué es lo que divida un hijo de una madre? ¿Qué es lo que divida? La respuesta es el pecado. ¿Qué destruye un matrimonio? ¿Qué es lo que está destruyendo el matrimonio? El pecado. Siempre va a ser el pecado el que divide a las personas. Pero Dios vino para reconciliar, para unir. ¿Se acuerdan desde el principio, cuando nosotros dimos principio del libro de Efesios, que les dije, son dos cosas, en Cristo y la reconciliación
a nuestro Dios. Es todo el tema del libro de Efesios, la reconciliación con Dios. Y cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, hay paz. Es para su gloria. En la cruz, la sentencia era la muerte y Él murió. Él murió por nosotros. La sentencia lo pagó Él. Y cuando nosotros llegamos, no es que nosotros teníamos muchos dioses. Escuchen esto. No es que nosotros teníamos muchos dioses y escogimos de los muchos dioses un Dios. No, solamente hay un Dios, Jesucristo. El Padre, el Espíritu Santo, solamente hay uno. No hay muchos. Como el mundo dice, no hay muchos, solamente hay uno. Y el pecado de muchos es que ellos dejan al único para muchos. Puede ser mi trabajo, puede ser mi carro, puede ser muchas cosas. Y dejan al único Dios por muchos dioses. Nosotros no venimos encontrando de muchos una. No, el peligro es dejar al único por los otros. Hay que tener cuidado, porque Él vino a reconciliarnos unos con Él. Eso es lo que quiere Dios. Dice Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es la muerte, y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro. Segundo de Corintios 5:18 dice esto, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo. Y hay otra cosa que nos ha dado. Él nos ha dado la dádiva de vida eterna, el regalo, el don, pero también nos dio esto. Una vez, 2 de Corintios 5:18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo y nos ha dado el ministerio de reconciliación. Hijos míos, hijas mías, les doy un ministerio. ¿Qué es el ministerio? Que cada uno de nosotros seamos ministros de reconciliación. Que nosotros seamos los que salimos y predicamos el ministerio de reconciliación. No tienes que estar así, no tienes que estar tan lejos de Dios. Dios hizo todo para traernos, así como dice una vez más, Cristo y nos ha dado el ministerio, en 2 de Corintios 5:18, y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Que nosotros podemos salir como los que van a ir a representar a nuestro Señor. ¿Con qué? Con un ministerio de reconciliación. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo y lo que Él ha hecho. El 17 dice esto. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a nosotros que estábamos lejos y a los que estaban cerca. Piensen en este versículo. Y vino a anunciar, ¿quién vino? Jesucristo. Y vino a anunciar las buenas nuevas de paz a vosotros, que estaban lejos y los que estaban cercas. En un matrimonio, y una vez más, yo estaba lejos de Dios. Yo no estaba haciendo nada para mejorar mi hogar, al contrario, yo estaba lejos. Y mi esposa estaba cerca. Ella estaba buscando de Dios, pero yo no, yo estaba lejos. Pero acá dice que, y Él vino a anunciar las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos, lejos de Dios. Tenemos buenas noticias hoy día, que hay perdón.
No solamente a los que están cerca a Dios, sino a los que están lejos de Dios. Él vino a anunciar las buenas nuevas a todos, a la esposa que está lejos de Dios. Y a lo mejor el varón está luchando y está tratando y quiero ir a la iglesia, quiero aprender, quiero hacer. O al contrario, a lo mejor es el esposo que está lejos, así como yo. Pero las buenas nuevas vienen al que está lejos y también la que está cerca. Y Él vino a anunciar las buenas nuevas de paz a vosotros, que estaban lejos y los que estaban cerca. Él vino. Y lo hermoso es que los dos, mi esposa estaba caminando con Dios y yo no. Yo no. Pero el mismo evangelio que vino a ella me alcanzó a mí. Estando tan lejos de Dios. El mismo evangelio, el mismo poder, el mismo espíritu, el mismo misericordia y gracia que alcanzó a mi esposa, me alcanzó a mí. Y la paz de Dios vino y lo conocí así como cada uno de nosotros es para nosotros. El 18 dice así, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Porque por medio de Él, ¿quién? Jesucristo. Porque por medio de Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A quién? Al Padre. Aquí en este verso 18 de Efesios capítulo 2 es un versículo chico, pero vemos la Trinidad aquí. Porque Él, Jesucristo, los unos a los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu, el Espíritu Santo. ¿A quién? Al Padre. Lo he dicho 100 veces. El Espíritu Santo está llamando. Ven, recibe. Que haya paz, que haya reconciliación, que haya unidad, que la separación, la pared de separación lo tumbo. Ven, el Espíritu Santo está hablando a alguien. Este mensaje a lo mejor todos lo van a escuchar, es un buen punto, son buen puntos, pero uno está oyendo y está escuchando porque el Espíritu Santo está obrando. Ven, que haya reconciliación, ven, que haya paz, que haya unión. Ven, deja de esto y ven para acá, para que haya reconciliación. El Espíritu nos está llamando ¿a dónde? A la cruz de Cristo, donde hay perdón, donde podemos ser limpiados de cada pecado. El Espíritu Santo nos lleva, la Trinidad nos lleva, el Espíritu Santo nos lleva a la cruz. Aquí hay perdón de todos tus pecados. Pero tú no sabes lo que yo he hecho. Me da vergüenza pensar en lo que yo he hecho. Pero la cruz, la sangre de Cristo, no hay nada que podemos añadir a lo que Él hizo por nosotros. Él lo sufrió totalmente. La ira de Dios vino sobre su Hijo. El Espíritu nos lleva a la cruz de Cristo, donde hay perdón. Y la obra de Jesucristo es llevarnos al Padre. Llevarnos a la presencia y que haya una reconciliación con nosotros y Dios. La Trinidad está trabajando, por eso el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es tan importante.
Que nosotros no solamente venimos delante de Dios, sino por medio del Espíritu Santo llevándonos a la cruz, llegamos al Padre. La Trinidad es muy importante aún en nuestras vidas de oración. Es muy importante. Mateo 7, 13 al 14 dice, porque ancha es la puerta y espacio el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecho es la puerta y angosta el camino que lleva a vida, y pocos son los que lo hallan. Nosotros como cristianos, porque no aceptamos que hay muchos dioses y todos nos llevan a Dios, dicen que nuestro pensar es muy angosta. Ustedes dicen que solamente Jesucristo, es todo lo que siempre es Jesucristo, pero no hay nadie más que murió por nosotros y su sangre fue derramado por nosotros, solamente Jesucristo. Buda no murió. Mohammed no murió, pero Jesucristo sí, Él pagó por nuestros pecados. Y angosta es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Juan 14, 6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Solamente por medio de Jesucristo podemos llegar al Padre. Muchos oran. Hay muchas personas en cuando ves que hay una tragedia, cuando se sienten, muchos están orando, pero están orando a un Dios que no conocen. No lo conocen, personalmente no lo conocen. Y hay muchos que están orando, pero no conocen a quién están llamando. Pero nosotros sí. El ministerio de la reconciliación, es decir, hay uno que llegamos por medio de Jesucristo que murió por nuestros pecados. Y nosotros podemos usar ese ministerio de reconciliación para hablarles de Jesucristo. Voy a entrar en un tema, pero es muy importante que lo digo porque aquí estamos en Efesios y es el Espíritu Santo que nos lleva a este texto. Primeramente, antes de entrar, quiero leer unos textos que dice, porque hay en primero de Timoteo, si lo están escribiendo, primero de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio por sí mismo a rescatar por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Una vez más, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el hombre que murió en la cruz por nosotros. Primero de Corintios 3:11 dice esto, porque nadie puede poner otra fundación que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primero de Corintios 3:11, porque nadie puede poner otra fundación que el que es puesto, el cual es Jesucristo. Hechos 4:12 dice esto. En Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que puede ser salvos. No hay ningún otro nombre bajo. Él es el que murió por nosotros. Pero tengo que decir esto. En cuando viene de la intercesión por uno, no hay otro que nos lleva al Padre. Dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, Jesucristo. Tengo que como pastor decir esto, no son los santos. Pablo no nos lleva a Dios.
Pedro no nos lleva a Dios. Jesucristo es el camino. Él nos lleva a Dios. Nosotros, con todo respeto, así como dice la palabra de Dios, María, por medio de María, la Virgen María, nació Jesucristo aquí en la tierra. Yo estuve hablando con mi tía, pero Jesús, ella, hablando de María, ella es la madre de Dios. Pero en toda la Biblia no vemos que María está intercediendo por nosotros. Ninguna, si me enseñan en la Biblia donde ella está intercediendo por nosotros, pero en toda la Biblia no se encuentra. Pero ella es la madre de Dios. Eso es lo que escuchamos. La madre de Dios en carne, Jesucristo. Y de toda mujer ella es bendita. Pero la madre de Dios Padre, la madre del Dios Espíritu Santo, no, ella es la madre de Jesucristo en carne, Dios que vino y nació en esta tierra. El Hijo de Dios nació por medio de una virgen que se llamó María. Y de todas las mujeres, ella fue la más bendita, porque ella era la madre de Jesucristo, Dios en carne. Pero ¿qué de Dios Padre? ¿Qué de Dios Espíritu Santo? ¿Ves? En eso solamente hay uno que murió en la cruz. Hay uno que nos lleva al Padre. Y es Jesucristo. Él murió por nuestros pecados. Sabemos que muchos dicen, ustedes no creen en la Virgen María. ¿Cómo no? Si dice la palabra de Dios que ella dio, por medio de ella nació nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo, en carne. Por eso, pero todos estos dice Hechos una vez más, Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Eso dice la palabra de Dios. No estamos faltando respeto, dice la palabra de Dios, da honra donde honra es debido. Eso dice la palabra de Dios. Sin falta de respeto. Pero cuando viene y pertenece de la salvación de nuestras almas, la sangre tenía que ser derramado y fue derramado por medio de Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Tengo que explicar eso porque ahí estamos en las lecturas hoy día y para que nosotros aprendamos qué dice la palabra de Dios sobre este tópico. ¿Qué es lo que está enseñando la palabra de Dios? Que solamente hay un camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. El 19 dice así. Terminamos con el 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Yo tenía un amigo, buen amigo, era como mi hermano. Yo tenía 2 hermanos. Mi esposa lo conoce, se llamaba Jay. Y él era parte de la familia. Él comía, él se quedaba. Y muchos de nosotros tenemos a alguien, un amigo de un hijo, alguien. Nosotros tenemos a alguien así, a lo mejor en nuestra familia. No son familia de sangre, pero siempre están en la casa, son como nuestros hijos. Y este Jay era como mi hermano y mis hermanos lo amaban y todo. Pero realmente
aún en todo, no era familia. Lo tratábamos como familia. Y cuando llegaba gente, ellos pensaban como él estaba en toda la casa, pensaron, esta es familia. Pero no era. No era. Porque la sangre es el que nos trae a ser familia. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros ya no somos extranjeros, sino somos miembros de la familia de Dios. Para uno que no es cristiano, ser extranjero es, no saben orar como nosotros oramos con una relación con nuestro Dios. Ellos no entienden eso, es extraño para ellos. Porque no entienden, porque no son familia de Dios. No tienen la comunicación con Dios por medio de Jesucristo. No sienten la presencia del Espíritu Santo. Los podemos tener como familia muy cercano a nosotros. Vienen a la casa, pero lo triste es que no son familiares de nosotros, pero lo pueden ser. Por eso Dios nos ha dado el ministerio de reconciliación. Que nosotros debamos de salir y compartir las buenas nuevas. Por eso Jesucristo vino. Y en eso nos manda que nosotros tengamos el ministerio de reconciliación. Porque necesitan de Jesús. Aún matrimonios necesitan de Jesús. Nosotros nos gozamos. Porque lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros es una maravilla. Y lo que Dios está haciendo o lo que quiere hacer en nuestros matrimonios es una maravilla. Pero ¿cómo llegamos ahí? Por medio de Jesús, por medio de su Espíritu Santo, clamando a Dios. Amén. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias. Tú lo has hecho todo. Tú viniste y nos salvaste, nos limpiaste, enviaste a tu Hijo. Y la ira de Dios fue sobre él. El paga del pecado es la muerte. Y Jesús murió por nosotros. Y Él pagó nuestra deuda. Y te damos gracias. Limpia, Padre. Santifica, Señor. Llena con tu Espíritu Santo este vaso, Señor, que se entrega a ti. Este vaso que es limpiado por medio de la sangre de Cristo. Ahora, limpia, Padre. Perdona. Padre, que tú hagas esa obra. Que tu Espíritu Santo hoy día ven y llena, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre del Padre, nuestro Padre que está en el cielo. En el nombre del Hijo, nuestro Redentor, Salvador Jesucristo. En el nombre del Espíritu Santo que nos da el poder para vencer y seguir caminando como cristiano. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y su pueblo dijo, amén.